Escucha ahora, Lunes Verde, en Red. Un espacio en la radio con los temas relacionados con el medio ambiente que involucran a la ciudad y al mundo. Lunes Verde, en Red. Un programa con el apoyo de la Universidad Técnica Particular de Loja, Fundación Naturaleza, Cultura Internacional y la Universidad Nacional de Loja. Difundido por una red de medios integrada. Bienvenidos. Muy buenas tardes con todos. Encontramos un nuevo programa de Lunes Verde en Red. Muy agradable de parte de nuestra Universidad de Loja comandar en este nuevo mes este espacio para compartir con la ciudadanía aspectos importantes acerca del medio ambiente y cómo podemos involucrarnos y conocer un poco más. El día de hoy tenemos el placer de que nos acompañe la ecóloga Katiuska Valareso con el tema especies invasoras en el sur del Ecuador. ¿Cómo afectan nuestra naturaleza y qué podemos hacer? Un gran saludo, Katiuska. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muy buenas tardes, Vinicio, y buenas tardes a los radioescuchas. Un placer para mí, más bien, siempre poderles acompañar y poder hacer del conocimiento público estos temas que se los trata quizá casa adentro en la academia, pero que debería ser de preocupación del colectivo general. Muchas gracias. El tema quizás es un poco raro o extraño para muchas personas. Quizás conocemos que es una invasión, un tema general en muchas partes del país, pero una especie invasora, ¿a qué hace referencia eso? ¿A qué organismos o a qué animales podemos catalogar como invasores? Bueno, en principio deberíamos empezar diciendo o explicando a qué se refiere una invasión biológica. Las invasiones biológicas datan desde el inicio del siglo anterior y en 1958 Charles Dalton fue, digamos, el primero que empezó alertando el tema de las invasiones biológicas. Y a partir de 1990 es que en realidad tuvimos un crecimiento exponencial acerca de estudios alrededor de esta temática. Entonces se lo puede considerar a él realmente como el padre del estudio de las invasiones biológicas o de la temática alrededor de este problema. Entonces, ¿qué son las invasiones biológicas? Bueno, en realidad un organismo que es introducido en un hábitat al que él no pertenece y que se establece en este nuevo ecosistema, ocasionando un sinnúmero de daños, que luego vamos a ir un poco sobre esta temática también, entonces se consideraría ya como una especie introducida. Ahora, estas especies introducidas muchas de las veces tienen características ecológicas que les benefician demasiado y que les hacen precisamente dispersarse, proliferar, y en esas circunstancias pues se convertiría en una invasión, en una invasora. En este aspecto, digamos, de invasión, tendríamos que considerar a varias especies, no solamente vegetales, pero también animales, vertebrados, invertebrados, etcétera, que no constituyen especies propiamente de ese ecosistema y sin embargo fueron traídas por algún motivo, por alguna razón, que también vamos a ver más adelante seguramente, y entonces ahí tenemos el problema de las invasiones. Leyendo un poco el contexto de lo que es la temática del día de hoy, sabemos que en muchos de los casos estas introducciones de estas especies invasoras pueden ser producidas o accidentales. En este caso, sea cual sea el caso, ¿cómo ocurren o cómo han venido ocurriendo al transcurso de la historia estas invasiones? Sí, en efecto, lo más común son las producidas por el ser humano,
que es precisamente el llevar de un sitio hacia otro, el movilizar de un sitio hacia otro las especies, ya sea porque le produce beneplácito o porque necesita tener algún tipo de cultivo específico o por cualquier motivo que a esta persona o a este ser humano justamente le nace esa necesidad de movilizar. Esa es la intencional, ¿no? La introducción intencional. Pero también, como muy bien lo dijiste, tenemos las introducciones no intencionales, en donde en realidad implicaría una vía de dispersión o una vía de introducción por descuido, por decir algo. Si es que nosotros nos movilizamos de un sitio a otro, en nuestras botas pudiéramos ir llevando semillas de alguna planta de un lugar a otro, o por ejemplo, cuando se hacen las importaciones en los buques, en los barcos, que se hacen las importaciones, cualquier tipo de especie pudiera accidentalmente ser llevada y llegar a un nuevo ecosistema. En base a lo que ya nos ha mencionado Katiuska, ¿de dónde nace la importancia de estudiar, primero, entender cómo suceden estas invasiones biológicas y por qué estudiar a estas especies que son invasoras? ¿Qué repercusiones traen en el medio ambiente? No solo el ecosistema como general, sino pueden tener otro tipo de repercusiones. Bueno, en realidad, como digo, no es un tema nuevo. Estamos viendo un crecimiento súper fuerte acerca de investigaciones alrededor de esta temática, porque las introducciones durante los últimos años han sido masivas. O sea, estamos hablando de números realmente preocupantes. Y claro, ¿por qué? ¿Por qué es necesario estudiar las invasiones biológicas y qué repercusiones tendría? Bueno, en primera instancia, deberíamos entender que el ser humano, como parte del ambiente, como parte de esta casa común, nos beneficiamos de muchos servicios que nos provee el ecosistema, ¿no? Si un ecosistema está en completo funcionamiento, entonces se brindan aquellos beneficios, aquellos servicios ecosistémicos que los seres humanos necesitaríamos. Un ejemplo tan claro y tangible es el tema, por ejemplo, de los alimentos. Nosotros como seres humanos necesitamos proveernos de alimentos y esos alimentos nos da el ecosistema. Entonces, el ecosistema está jugando un papel importantísimo para nuestra supervivencia. Ahora, si nosotros actuamos de manera irresponsable con ese ecosistema que tantos beneficios nos da, entonces lo que estamos haciendo es precisamente alterando ese funcionamiento, porque de alguna manera al introducir una especie que no pertenece a esa localidad, lo que estamos provocando es que se alteren las interacciones biológicas que normalmente deberían estar ocurriendo allí, y al alterarse esas interacciones, eso tiene repercusión en producción de alimento, en, por ejemplo, disponibilidad de agua, tiene repercusiones de madera, por ejemplo, o sea, en un sinnúmero de, como digo, servicios que nos benefician a nosotros. Entonces, por ahí debería empezar nuestra preocupación. Si nosotros como seres humanos estamos alterando los ecosistemas, actuando de manera irresponsable e introduciendo este tipo de organismos, de alguna manera el ecosistema va a tener esas repercusiones contra nosotros mismos. Entonces, queremos decir que mucho nace del desconocimiento, ¿no? Lo que produce que no solo afectemos al medio ambiente, y independientemente si somos o no de la rama, lo que tú mencionas es de real importancia, porque no solo se impacta al ecosistema, como venimos diciendo, sino que pueden haber repercusiones económicas, sociales e inclusive del paisaje, ¿no? Sí. En lo que hemos visto con alguna especie que ya vamos a hablar a continuación aquí en Loja, que visualmente hace que quizás se pueda ver algo muy bonito, pero que no está cumpliendo una acción positiva dentro del ecosistema. Entonces, sí, en este contexto, ¿cómo podemos controlar a estas invasiones biológicas? ¿Qué podemos hacer, no solo como profesionales que están inmiscuidos en la rama, sino cualquier persona, cualquier ciudadano que le interese
saber o aprender más o poder tener acciones desde nuestro conocimiento o del poco conocimiento que cada uno tiene, ¿qué podemos hacer, Katiuska? Bueno, quizá antes de contestar específicamente esa pregunta, sí deberíamos hablar un poco acerca de los impactos ecológicos, económicos y quizá en nuestra salud inclusive. ¿Por qué? Porque poco sabemos de lo que puede acarrear esta problemática, ¿no? Estudiosos de la materia han hecho una valoración económica de cuánto es lo que al mundo le cuesta el tema de las invasiones biológicas. Y estamos hablando de alrededor de 1.3 a 1.4 billones de dólares que le cuesta al mundo esta problemática. ¿Por qué? Por ejemplos tan claros como lo que sucede, por ejemplo, en Argentina, en donde la introducción del castor, como si es que lo conocemos, digamos, ellos roen, ¿no? Entonces, cuando ellos hacen este comportamiento normal en ellos, lo que hacían es que dañaban los embalses, entonces tenían una serie de inundaciones, por ejemplo, en Argentina. En otras localidades, por ejemplo, en África, ¿no? El jacinto de agua se colocaba en los sitios en donde normalmente tenían que encauzarse el agua, en los canales de riego. Y entonces teníamos allí otro problema. Y así, o sea, se pueden enumerar un sinnúmero de ejemplos alrededor del mundo. La trucha, que ha sido introducida también y que ocasiona, digamos, problemas allí con la fauna local. Entonces, son temas de los que no se habla mucho, pero que sí deberían estarnos preocupando, porque al final del día todo eso va a repercutir, a voltearse contra nosotros mismos, ¿no? En cuanto al tema ecológico, impactos ecológicos que esto produce, en cambio, tenemos, por ejemplo, el problema del desplazamiento de las especies nativas, ya sea porque compite con ellas por el alimento o porque las depreda directamente cuando estamos hablando, por ejemplo, de especies animales invasoras. Las especies vegetales, en cambio, tienen una capacidad increíble de dispersarse y cuando lo hacen, lo que tratan de hacer es justamente posarse por arriba del resto de las otras especies, impidiéndole precisamente que ellas puedan captar la luz del sol, que es importantísima para el proceso de la fotosíntesis. Hibridación, o sea, el tema, por ejemplo, de que las especies invasoras empiecen a entrecruzarse con las especies nativas nuestras, y entonces ahí vamos a tener un problema mayor, ¿no? En la salud humana es importante también hablar de eso, porque muy probablemente decimos, es el ecosistema, son los que generan dinero o a los que les produce un impacto ecológico, monetario, financiero, pero nosotros también, salud humana, o sea, estamos, por ejemplo, infestados de vectores, mosquitos, roedores, etcétera, y esos son especies que en algún momento fueron introducidas y que se convirtieron en invasoras y ahora son portadores de un sinnúmero de enfermedades, ¿no? Malaria, leptospirosis, la propia meningitis, por ejemplo, que también se produce o se ha registrado, o se ha publicado sobre la baba del caracol gigante africano. Ella produce, esa baba tiene un sinnúmero de parásitos y uno de ellos es uno de los causantes de la meningitis. Entonces, estamos hablando de un sinnúmero de impactos que debería preocuparnos, sí debería ponerlo sobre la mesa de discusión. Entonces, bueno, con respecto a eso, ¿qué acciones deberíamos tomar, no? Las acciones en realidad deberíamos analizarlas desde diferentes aristas, ¿no? Porque estamos hablando que la academia tiene que cumplir su rol, que la sociedad en general tendría también que cumplir el suyo, pero el gobierno debería ser aquí el principal actor. ¿Por qué el gobierno? Bueno, porque existen instrumentos tanto internacionales como nacionales que le disponen a los gobiernos de los países, etcétera, tomar acciones, hacer estrategias, implementar estrategias, tomar medidas para que las invasiones biológicas no sigan avanzando y no sigan afectando a la biodiversidad, ¿no? Entonces, sí,
Los gobiernos deberían tener, como digo, políticas públicas claras. Me apena mucho decir, pero por ejemplo, en el plan del actual gobierno, en el Nuevo Ecuador, es bastante incipiente lo que se dice con respecto a especies invasoras. Claro, estamos hablando también de un gobierno de transición que capaz muy poco tiempo tuvieron para poder analizar todas estas temáticas, pero existen instrumentos internacionales en los que deberían haberse percatado justamente para poder hacer el propio. Y, por ejemplo, a nivel internacional tenemos el convenio sobre la diversidad biológica, tenemos los objetivos de desarrollo de los ODS de las Naciones Unidas, tenemos el CITES, ¿no? Y cada uno de ellos nos va dando las pautas como de qué tenemos que hacer o de qué se debería considerar o hacia dónde, qué acciones deberíamos implementar. Ahora, en el Ecuador, nosotros tenemos, por ejemplo, acuerdos ministeriales, planes de acción decenales, que en algún momento existieron, pero que ya no hay más. Y en ese momento, cuando existían, pues sí había una preocupación, si se quiere, por destinar algo de fondos hacia esta temática. No lo suficiente, pero algo se destinaba para afrontar esta temática. Y uno de los indicadores precisamente de estas leyes, instrumentos internacionales, es la proporción de países que han hecho acciones referentes a combatir el tema de las invasiones biológicas. Entonces, ya muchos países latinoamericanos no están cumpliendo con eso, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué hacemos? Bueno, una vez que se da la invasión, tiene sus fases, ¿no? Primero tenemos la introducción, después tenemos el establecimiento y después tenemos la dispersión. Entonces, en cada una de esas fases deberíamos implementar acciones. Lo primero debería ser la prevención, o sea, impedir bajo toda circunstancia y mecanismo posible que las especies invasoras sean introducidas en Ecuador. Después, si eso no funcionó y si de todas maneras ya el organismo ingresó, viene la segunda parte, se establece. El organismo necesita establecerse y para ello el organismo recurre a varias estrategias para poderse justamente implantar en el ecosistema invadido o, bueno, introducido. Y lo primero, ¿no es cierto?, es el tema de la reproducción. Se reproduce tanto a una velocidad tan alarmante que se deberían implementar estrategias de control y erradicación, precisamente para impedir, primero, que se siga reproduciendo a esa velocidad y segundo, que pueda dispersarse hacia otras localidades que aún no han sido invadidas. Y luego, ¿no es cierto?, cuando tenemos ya el problema, como decía, de la dispersión, que ya es el último punto, los gobiernos deberían tomar acción con respecto a mitigación, o sea, tengo el problema definitivamente no lo pude bloquear en su primer momento, tengo el problema mayor, ¿cómo hacer? ¿Qué medidas tomar para que no se prolifere, para que no se disperse hacia otras localidades y como un poco bloquearlo en el ecosistema en donde ya se ha producido esta invasión? Entonces, básicamente eso es, a breves rasgos, a grosso modo. Ahora, lo que sí deberíamos tener presente es que una especie introducida, para que se convierta en invasora, tiene que cumplir ciertos criterios que quizá al inicio deberíamos haberlo dicho, Vinicio. Y es, por ejemplo, que son de fácil, pero facilísima dispersión. Son generalistas, o sea, están en cualquier ecosistema y fácilmente se habitúan, se adaptan a cualquier tipo de condición y cambio en el ecosistema. Son de amplio rango de distribución, ¿no? Entonces, no les afecta estar en zonas cálidas, en zonas frías, con poca precipitación, mucha precipitación, etcétera. Entonces, esas son las cualidades que les hace ser exitoso, un invasor exitoso. Y en caso de que tengamos, bueno, como hemos tenido ya muchos casos de especies invasoras que ya se han logrado establecer,
se han logrado distribuir y están presentes en más de un ecosistema o en más de una zona, ¿qué criterio o cómo podemos considerar que esta especie tiene que ser erradicada o se le puede dar otro uso? Bueno, en realidad existen las erradicaciones mecánicas, las erradicaciones químicas, o sea, un sinnúmero de aspectos que se pudiera abordar también allí, porque la temática es bastante extensa. Pero, por ejemplo, hay proyectos de erradicación exitosos, no nos vayamos muy lejos. Galápagos tiene un proyecto súper exitoso de las cabras, ¿no? En un momento dado tuvieron la introducción y esas se dispersaron por doquier, o sea, las islas estaban infestadas de esto. A partir de un acuerdo ministerial, me parece que fue el 047 en su momento, se pudo hacer la erradicación, ¿no? de este organismo en Galápagos. Y a partir de ahí se permitió que el ecosistema se regenere, porque pues esos animales básicamente todo rebrote vegetal, todo se lo comían. Entonces, sí tenemos ejemplos de erradicaciones exitosas. ¿Cuál es el inconveniente? Y quizá ahí abordemos otra temática, Vinicio. Los desafíos a los que se enfrenta Latinoamérica y específicamente Ecuador con respecto a este tema. El tema no es no poder erradicar, porque como digo, hay ejemplos súper exitosos de erradicación, pero para ello se necesita un fuerte financiamiento, que desafortunadamente nuestros países no lo tienen, no disponen de ello. Pero además, la voluntad política para hacerlo. ¿Por qué? Si es que existe voluntad política para implementar acciones en pro del ambiente, se va a destinar recursos, aunque no los suficientes, pero sí para lograr al menos hacer algo. Como digo yo, empecemos por lo más básico, o sea, yo tengo una introducción aquí, afuera de mi casa, ahí lograr hacer algo, o tratar de hacer algo. Entonces, sí, ese es uno de los graves problemas de desafíos, digamos así, que tiene América Latina, el tema de bueno, ¿y con qué presupuesto? ¿Cómo lo hago? ¿No? Sí, y también, o sea, es importante recalcar por qué tuvo éxito, por ejemplo, estos programas de erradicación en las Islas Galápagos. Hay varios factores sumados a la importancia de conservación ecológica, de turismo, y al ser un sitio de demasiada diversidad única en el mundo, es lo que conllevó que se le ponga tanto empeño, tanto recurso y que tuviera éxito. Caso contrario, por ejemplo, acá en la zona continental, donde hay mayores quizás prioridades, mayores esfuerzos, tanto económicos como mismo, lo mismo políticos y de intereses, que limita que se le dé el grado de importancia que tenemos con otras especies invasoras, no Claro. vayamos muy lejos. El caso acá nomás, por ejemplo, me adelanto un poco, de la Susanita en Loja, que quizás se hizo esfuerzos por una temporada y luego pereció. Entonces, en ese caso, para nuestra zona local, para la zona sur del Ecuador o Loja, ¿qué especies invasoras son las que tenemos presentes y quizás muchas de las personas que nos escuchan piensan que es una especie que tiene que estar ahí, que siempre estuvo y que ¿por qué le vamos a dañar? Bueno, en realidad en la región, o sea, puedo hablar de Loja y Zamora, ¿no? Porque tenemos mucha gente, radioescucha seguramente de estas localidades. Nosotros tenemos, por ejemplo, la Susanita, que muy bien la mencionaste tú, pero también la rana toro que se ha vuelto un problema muy significativo en los últimos años, estamos hablando de los últimos 35 años aproximadamente. Tenemos también el caracol gigante africano, tenemos también la trucha, es decir, tenemos especies vegetales y animales que en algún momento se introdujeron porque me pareció bonita, la Susanita, porque me pareció bonita, parece que es una especie ornamental, traigámosla. Sí, ahora el problema que tenemos. La Susanita tiene un problema, digamos, la semilla de la Susanita, y por eso el epíteto específico de la Susanita es alata, porque la semilla tiene como una especie de alitas, ¿no? Entonces uno quiere de manera mecánica tratar de erradicarla, pero ella va
Con ayuda del viento con se ayuda dispersa del donde viento más lo va a pueda. hacer, exacto. Entonces tenemos que tener todas esas consideraciones. La rana toro, por ejemplo, fue introducida en los 80 para producir alimento para los seres humanos en varias provincias del Ecuador, me parece 6 provincias del Ecuador, y una de ellas Zamora Chinchipe, en donde se establecieron 16 ranarios, una cantidad exageradamente alta comparado para las otras provincias en donde también se introdujo, que lo máximo que llegaban eran a 5, pero acá en Zamora Chinchipe se introdujo en 16 ranarios, ¿no? La provincia de Loja jamás estuvo en la mira de producción de rana toro para alimentación humana, jamás. Y sin embargo, hoy en día tenemos a la rana toro ya invadiendo varios ecosistemas de Loja. O sea, estamos hablando de que la rana toro, por alguien que seguramente la trajo para acá, ya está en Loja, llegó en Loja, pero no contento con eso, la encontramos en Pucará, en Punzara, en Carigán, en todo lado. Y pensamos que es algo, como dijiste tú, que siempre estuvo allí y que siempre debió haber estado allí. Que es una rana y nativa. Y no lo es, ¿no? Y la rana toro es muy, o sea, la gente, los radioescuchas, se va a identificar rápidamente con lo que les estoy diciendo, porque la rana toro tiene un sonido muy característico, precisamente de donde viene el nombre de rana toro, y cuando ella se establece en un ecosistema, hasta por el propio ruido que emana, desplaza a las otras especies de anfibios nativos nuestros de ese ecosistema. Entonces, no debemos dejar de discutir de estos temas, ni mirar hacia otro lado o decir, aquí tengo la rana toro, pero no hago absolutamente nada. No, sí, nosotros sí podemos hacer, y mucho. La ciudadanía en general puede reportar avistamientos de rana toro. Podemos inclusive utilizar plataformas para reportarla, que tenemos, por ejemplo, el iNaturalist, ¿no? Que podemos reportar este tipo de avistamientos, que seguramente para alguien que estudiará le va a servir ese dato, ¿no? Y la ciudadanía en general debería también involucrarse, o sea, cuando se estén implementando acciones de erradicación, control y erradicación, la ciudadanía debería cumplir un rol fundamental allí. ¿Por qué? Porque en primera instancia me molesta por el ruido, no me deja dormir, está en una laguna que está cerca de mi casa, por ejemplo en Pucará, lo que sucede en Pucará, y no me deja dormir, y aquello y lo otro. Pero ¿y al ecosistema? ¿Cómo estuvo en su momento? ¿Cómo está ahora? ¿Qué repercusiones tuvo a ese ecosistema? ¿Qué interacciones se perdieron? ¿Cómo está afectando a las redes de alimentación en ese ecosistema? O sea, no solamente pensemos en yo, o sea, en mí, ser humano. Pensemos en todo lo que está detrás de esas introducciones, de esas invasiones biológicas y al final, cómo eso nos va a terminar repercutiendo. Finalmente, para hacer como que algo que motive a todos los radioescuchas y todas las personas que nos están viendo en este momento, podemos ver qué medidas o cómo podemos aportar, ¿no? Porque mucha gente cree, es que yo no sé si realmente ese sea una rana toro, una rana normal, o si esa especie es invasora. ¿Cómo podemos todos pedir a la ciudadanía que generen ese conocimiento para que podamos hacer algo al respecto desde la parte académica, desde la parte institucional y desde la parte de la política pública, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros motivar a la gente para que también aporten, digamos, su granito de arena para estos temas de luchar contra esas especies invasoras? Sí, bueno, como lo decía, en varias lagunas de Loja está ya introducida la rana toro y se han hecho esfuerzos, aunque aislados, por tratar de erradicarla. Sin embargo, la gente puede ahí contribuir mucho. ¿Por qué? Es fácil de poderla detectar. Tiene un ruido, croa de una manera tan particular que es difícil no darse cuenta que se trata de la rana toro, primer aspecto. Segundo aspecto, siempre está asociada a cuerpos de agua, porque su anatomía, o sea, las patas traseras, tienen membranas entre los dedos que les permite tener como esas membranas de pato, que les permite a ellas precisamente poder ser exitosa
dentro de las lagunas en donde está. Y cuando uno ha ido hacia allá para poder ver, para poder constatar la presencia, ella inmediatamente se oculta porque tiene esa facilidad, entonces ya, asociada a cuerpos de agua. La otra característica es de color verde, con unos pequeños moteados entre negros o gris oscuro. Tiene el tímpano, pareciera que tuviera 4 ojos, en realidad solamente tiene 2, porque lo que está un poquito más atrás son los tímpanos, ¿no? Y los tímpanos son prominentes, estamos hablando de características súper diferenciables en ella, y no me puedo confundir con que sea una rana nativa nuestra. El tamaño es completamente diferente, estamos hablando que las nuestras le llegan quizá, no sé, la 10ª parte de la rana toro, entonces estamos hablando de que en el tamaño, ¿no? También. Básicamente eso. Entonces veo, por favor reporten, porque la Universidad Nacional de Loja actualmente está ejecutando un proyecto que nació no precisamente de la Universidad Nacional de Loja, debo ser honesta, nació de una idea colectiva, de un colectivo de conservación que existe aquí en Loja, en donde se involucraron, por ejemplo, gente de Ecolíderes La Cascarilla, está, por ejemplo, Green Jules, exacto. Entonces, viendo esa necesidad, o sea, analizando un poco en las reuniones que asistíamos con ellos, entonces nos dijimos, bueno, vamos a hacer algo con respecto a la rana toro, que actualmente la tenemos ya en varias lagunas en Loja, y estamos justamente en eso. Entonces, vamos allá, capturamos todas las que podamos, todas, absolutamente todas, porque esas se van para estudio, ¿no? Entonces, automáticamente estamos viendo allí que estamos implementando de alguna manera una estrategia de erradicación, pero nosotros, la academia, la gente, el colectivo, la ciencia ciudadana también nos puede ayudar, justamente reportando el avistamiento. Exacto, porque aún se desconoce quizás en otros sitios, no solo en Loja como cantón, sino en otros cantones, sí. Y también eso ya lo hemos venido hablando y evidenciando, que hay la presencia, por ejemplo, en el cantón Saraguro, y quizás no sabemos cuán más ha podido avanzar, cuánto se ha podido distribuir. Entonces son factores de suma importancia para todos nuestros radioescuchas. Si están interesados, se pueden acercar o seguirnos también en nuestras páginas. El proyecto está vinculado al Museo de Zoología LUNAS, y cualquier reporte que ustedes desean hacerlo, pueden hacerlo en LUNAS UNL, en nuestro Instagram, que estamos siempre también ansiosos a cualquier duda que tengan, y cualquier reporte que puedan hacer es bienvenido. En este tema es de mucha importancia, haciendo un resumen un poco de todo lo que nos ha podido explicar Katiuska el día de hoy, su origen. También algo que podía leer antes de venir para acá, es que quizás no es tan antiguo el conocimiento, pero se viene dando desde el siglo XV, cuando venían las primeras barcazas a colonizar, y quizás una de las especies invasoras que mucha gente no sabe que es una especie invasora son las ratas que están en nuestro hogar, esas ratas inmensas, ratus, que están más de 5 siglos con nosotros y que no se la puede erradicar. Porque es una de las estrategias que usted mencionaba, su gran tasa de reproducción y sí, donde ellos se refugian. Entonces tenemos una tarea muy grande todavía por hacer como ciudadanos, como academia, y también le agradecemos a Katiuska por compartirnos todo su conocimiento en esta rama, por instruirnos un poco más. Agradecer también a todas las cadenas aliadas, a UNL, a NSI y todas las demás radios que están haciendo posible de que podamos llegar a más gente y no solo quedar con este conocimiento para unos pocos, sino para que todos los que están interesados puedan conocer un poco más. Muchísimas gracias, Vinicio, gracias por el espacio. Realmente sí, es un tema que muy poco se lo aborda y sin embargo es de creciente preocupación. Las personas que nos están escuchando, por favor, seamos empáticos con el ambiente que tanto beneficios nos da.
no traslademos animales de un lado a otro por el puro querer tener. Pensemos siempre en que cualquier organismo que no sea propio de ese ecosistema, alguna repercusión debe traer. Entonces, seamos un poquito, como digo, empáticos con todo lo que nos brinda los servicios ecosistémicos que el ambiente nos brinda, y tratemos de no aportar más en el problema, dejando las especies a donde pertenecen y no moviendo, no causando nosotros el problema. Muchísimas gracias. Muchas gracias con todos y que tengan un excelente día. Hasta este momento, Lunes Verde en Red. Un espacio en la radio con los temas relacionados con el medio ambiente que involucran a la ciudad y al mundo. Lunes Verde en Red. Un programa con el apoyo de la Universidad Técnica Particular de Loja, Fundación Naturaleza, Cultura Internacional y la Universidad Nacional de Loja. Difundido por una red de medios integrada. Nos encontramos de nuevo el próximo lunes. ¿Estás listo para dar forma al futuro de la contabilidad, las finanzas y la sostenibilidad empresarial? La Universidad Nacional de Loja te invita a ser parte del primer Congreso Internacional